Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver una introducción rápida al lenguaje de programación Python. Este sería el video número 4 de la serie o de la lista de reproducción Raspberry Pi del canal, pero también es un video que funciona por sí solo, así que para la gente que haya entrado solamente para aprender el lenguaje le vale perfectamente. Vamos a ver algunas características, la sintaxis, algunas convenciones y también los tipos de datos y las estructuras fundamentales de control e iteración. ¿Y por qué elegimos Python? Número 1 es porque Python, al ser un lenguaje de alto nivel multipropósito, nos permite abarcar varias áreas. Número 2, porque es muy popular. Los últimos años su uso se ha incrementado exponencialmente y se lo utiliza, por ejemplo, en matemáticas, análisis de datos, machine learning, inteligencia artificial, así que nos viene muy bien. Y número 3 es porque viene preinstalado ya en nuestro Raspbian, así que nos permite rápidamente controlar los pines de propósito general del Raspberry e interactuar con el exterior utilizando módulos y sensores. Por esos motivos lo vamos a usar, así que sin más, comencemos. Bien, vamos a empezar hablando de algunas características importantes del lenguaje. Por ejemplo, es de propósito general, lo que significa que podemos crear soluciones para distintas áreas. Es multiparadigma porque podríamos utilizar la programación estructurada tanto como la programación orientada a objetos. Es de tipado dinámico, lo que significa que no tenemos que especificar el tipo de dato o el tipo de variable al momento de escribir el código. Es un lenguaje interpretado, quiere decir que no se compila, necesita un intérprete que al momento de ejecución va traduciendo, por decirlo así sencillo, al lenguaje de máquina línea a línea. Su sintaxis es reducido y simple, es un lenguaje altamente extensivo porque si bien su core es pequeño y sencillo, se lo puede extender fácilmente y existe una gran cantidad de librerías y frameworks que lo demuestran. Lleva implementado por defecto tipos de datos de alto nivel, por ejemplo listas, diccionarios, tuplas, etc. Además que en esta página python.org podemos encontrar todos los recursos, todas las guías, toda la documentación y por supuesto también el lenguaje de programación en sí. En cuanto a convenciones, adopta la guía de estilos PEP 8. Les dejo la dirección para que puedan revisarla más a detalle porque es un poquito extensa, pero en ese documento, por ejemplo, muestra que los identificadores, es decir, los nombres de variables, clases y demás, deben comenzar con letras o guión bajo, que no se utilizan, por ejemplo, estos caracteres, el arroba, el dólar, el porcentaje, que las mayúsculas son distintas a las minúsculas, que por ejemplo para la indentación se utilizan 4 espacios y demás. Es muy útil que puedan revisar esta guía de estilos para que su código sea bastante entendible y acorde con las convenciones actuales. Bien, vamos a continuar viendo la sintaxis del lenguaje, pero quiero que sea de manera práctica, así que vamos a escribirlo ya en un editor. Nosotros vamos a utilizar para esta serie Raspberry los IDEs que ya tenemos preinstalados en Raspbian, que son 2, pero como este video es más general, quizá algunas personas no tengan Raspberry, así que aquí les muestro una lista de los IDEs más populares que se pueden descargar para las diferentes plataformas, como por ejemplo Windows, PyCharm, Spyder, PyDev. Ustedes ya pueden elegir el que más les guste, el que más se ajuste a sus necesidades, y para no perder tiempo en ello, nosotros vamos a utilizar un compilador online para hacernos más fácil la vida. Ya desde el próximo video vamos a empezar a usar el IDE del Raspberry Pi. Entonces nos vamos a ir a nuestro navegador. Existen un montón de editores o compiladores online para Python. Lo que he hecho simplemente es ir a Google y colocar Online Python Compiler. He escogido estos 3 al azar. Vamos a verlo. Por ejemplo, ya te muestra aquí de la línea 1 a la 7 cómo realizar un comentario multilínea. En la línea 9 utiliza la función print para imprimir un mensaje en la consola. Vamos a utilizar ahora el numeral para escribir un comentario en línea. Vamos a ejecutarlo. Voy a dar a run y vean que debajo me muestra Hello World.
está utilizando el lenguaje Python 3, que es el que justamente nosotros queremos. Voy a ir a la siguiente. Vean igual que tiene un ejemplo, le voy a dar a ejecutar. Y en esta pantalla de resultados. Ya es cuestión de gustos el que ustedes elijan para realizar sus pruebas, sus ejemplos. Voy a utilizar este que está corriendo Python 3.8. Le voy a realizar algunos ajustes. Vamos a ponerle el tema oscuro. La fuente un poco más grande para que ustedes la vean mejor. Recomendado son 4 espacios. Y vamos a comenzar escribiendo código. Vamos a arrancar por lo más básico, que son la declaración de variables y los tipos de datos. Así que voy a escribir varios de ellos, los más importantes. Ítem, por ejemplo, va a ser un string. Lo hacemos en doble comilla. Precio, un float, 17.5. Vamos a ponerle el mes, por ejemplo mayo. Y vean que puedo usar también comillas simples para las strings en Python. Día, que sea un entero, le voy a poner 1. Y ahora voy a imprimir, por ejemplo, el día y el mes. Así que usamos print día más mes para concatenarlo, pero día hay que transformarlo a string, así que utilizamos la función str y un espacio para que salga bien. Vean, 1 mayo. Está funcionando bien. Ahora voy a agregar una nueva variable para que vean que se puede hacer las operaciones tradicionales, por ejemplo, cantidad, y vamos a hacer la multiplicación entre el precio y la cantidad. Así que print, entre paréntesis, cantidad por precio. Le voy a dar run y vean 52.5. Ahora, si ustedes necesitarían saber el tipo de dato de una variable, pueden utilizar la función type. Vamos a hacerlo para ítem, para precio, para día y para mes. Le voy a dar run. Vean que string, float, int y string. Hay que aclarar que las strings son inmutables, no se pueden cambiar, pero podemos acceder a fragmentos de ella utilizando el indexado. Vean aquí, voy a acceder a la m utilizando el índice 0. Le voy a dar run. M. Perfecto. Seguimos con un tipo de variable muy utilizado, los booleanos. Vamos a declarar una variable A que va a ser true y una B false. Vean que se utiliza la mayúscula para declarar estos valores, a diferencia de otros lenguajes de programación. Vamos a imprimir una cláusula y tenemos el resultado. Ahora, valiéndonos de un if-else sencillo, vamos a ver las expresiones booleanas y cómo se evalúan. Vamos a imprimir verdadero o falso dependiendo del valor que tome la variable A. Por ejemplo, si la variable es entera y el número es 0, va a ser falso. Vean que le voy a cargar con un número que no sea 0 y me tendría que dar verdadero en la consola. Ahora vamos a probar el 0. Vean, falso. Un 0.0 sería igual falso. Un 0.1 ya sería un float verdadero, incluyendo los negativos. Una string vacía es falsa, pero si ya le coloco al menos un espacio en blanco, ya es verdadera. Entonces esto fue muy útil para que ustedes vean cómo se evalúan las expresiones booleanas. Ahora, ¿cómo importamos una librería? Simplemente con la keyword import, y podemos importar la librería random o math, y podemos usarla como en la línea 4, sacando la raíz cuadrada de 9. Le voy a dar run. Vean que, bueno, lo voy a imprimir para que podamos verla. 3.0. Miren que si yo elimino, por ejemplo, la línea 2, me va a dar un error. ¿Ok? Ahora pasamos a ver, voy a darle en un ejemplo que ya viene en este compilador para introducir datos a través de la consola con la función input. Así que le voy a cambiar el mensaje, cómo se llama, y directamente lo voy a ejecutar. Así que voy a poner Jimmy en la consola, enter. Vean que me saluda, hi Jimmy. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, un número, lo vamos a transformar a entero utilizando int, y dentro ya viene input. Ingrese un número, le cambiamos el mensaje. Ahí le cambio también el nombre de la variable. Y usted ingresó el siguiente número en el mensaje. Y también hay que cambiarle el placeholder por D para referenciar a un número. Así que le pongo, por ejemplo, 45 y vean que me imprime el resultado. Ahora vamos a pasar rápidamente a las estructuras de selección o de control y a los loops o bucles. Vamos a empezar con if, elif, else. Y por ejemplo le vamos a poner una condición que si el número es menor a 10, vamos a imprimir el número es menor a 10, obviamente. Elif, vamos a hacer un rango entre 10
así que le ponemos número mayor o igual a 10 y, es decir, la operación AND, la operación lógica, número menor a 100, vamos a imprimir número entre 0 y 99. Y finalmente else, vamos a imprimir el número que es mayor o igual a 100. De esta forma probamos rápidamente esta estructura fundamental. Vamos a ingresar un número, el 1 por ejemplo, me imprime que el número es menor a 10. Vamos a imprimir el 11, número entre 10 y 99. Y ahora por ejemplo el 100, número mayor o igual a 100. Perfecto. Vean que puedo borrar la consola con este botón. Continuamos con un while y lo primero que vamos a hacer es declarar una variable i de control para evitar que el while se quede ejecutando indefinidamente. Luego colocamos while y una condición, en este caso mientras i sea menor o igual a 10, dos puntos, y debajo colocamos el cuerpo desde la línea 5, vamos a imprimir el valor de i y le vamos a sumar 1. Ven que imprime del 1 al 10. También podemos hacer que salte utilizando la palabra reservada break. Si i es igual a 5 va a terminar el loop. Podríamos usar también la palabra continue que pasa a la siguiente iteración, que puede ser útil en algunos casos. Vamos a ver ahora el for, que es un poco diferente a los demás lenguajes de programación. Voy a utilizar el del ejemplo. Vean, for in range 5 y va a imprimir el número. Vean que es del 0 al 4. Range es una función que me permite colocar algunos argumentos extra. Por ejemplo, el primero es begin, el segundo es end y el tercero es step. Entonces, si yo quiero comenzar desde el 10 al 20 con un paso 2, coloco 10, 21 y 2. Vean, del 10 al 20. Para declarar una función vamos a ver el ejemplo del factorial. Utilizamos la palabra reservada def, seguido del nombre de la función y entre paréntesis los argumentos que vayamos a necesitar. Dentro, desde la línea 2, podemos declarar el cuerpo de la función y podemos o no usar la palabra reservada return para devolver algún valor. Voy a llamar en la línea 9 al factorial de 5, vean, 120. Vamos a ver ahora los tipos de datos complejos en Python. Vamos a empezar por las tuplas, que son un tipo de datos inmutable que no se pueden cambiar. Un ejemplo típico sería los meses del año. Para una tupla voy a declarar mi tupla. Vean que cuando tengo dos palabras las separo con un guión bajo según la convención y puedo ahora agregarle los elementos que pueden ser de distinto tipo. Vean ahí, le voy a agregar un entero y dos strings. Ahora seguimos con las listas, que son bien parecidas a las tuplas, pero tienen la gran diferencia de que nos permite modificar los elementos una vez ya declarado. Así que voy a agregar varios elementos, pueden ser todos enteros o pueden ser de distinto tipo. Y por último vamos a tener los diccionarios, que son especiales ya que nos permiten mediante claves acceder a los valores. Vean que aquí la clave sería 2 en string y el valor sería 2 en entero. Por ejemplo, otro ejemplo típico de diccionario sería una guía de teléfonos, donde la clave sería el apellido y el número de teléfono sería el valor. Si queremos acceder a un elemento en específico de una lista o de una tupla, podemos hacerlo mediante el método de la indexación. Vemos que mi tupla tiene 3 elementos del 0 al 2. Vamos a imprimir cada uno de ellos. Y también vamos a ver que si colocamos -1 se refiere al último elemento de mi tupla o de lista. Lo ejecutamos y podemos ver los resultados en la consola. Si quisiéramos conocer el tamaño de una lista o una tupla, podemos usar la función len, como en la línea 12, le voy a dar rang, me tendría que devolver 3, correcto. También podríamos acceder a distintos valores filtrando las listas o tuplas. Voy a poner, por ejemplo, 1, 2.4 para que me acceda desde el índice 1 hasta el índice 3. Vean que me devuelve 2, 5 y 10. También en las listas podemos reasignar o modificar algún valor. Por ejemplo, del índice 0 le voy a asignar 5 ahora y vamos a imprimir nuevamente en la línea 14. Vean que lo ha cambiado a 5. Otra de las cosas que podemos hacer con las listas es agregarle elementos. Podemos usar la función append 35 para que agregue ese elemento y también podemos hacer un sort que va a ser un ordenamiento. Vean que la imprimo y está ordenada en orden ascendente. Ahora voy a imprimir un diccionario. Simplemente coloco la clave 4 y me tendría que devolver el valor 4.
Es así de sencillo. También podríamos ver todas las claves utilizando keys y todos los valores utilizando values. Lo voy a imprimir eso en la línea 13 y 14. Vean que me devuelve todas las claves y todos los valores de un diccionario. Podemos borrar un elemento de un diccionario utilizando del seguido de la clave del diccionario que queremos borrar. No quisiera extender el video más de 15 minutos, así que vamos a ver las clases de manera súper rápida utilizando un ejemplo. Así que voy a pegar una clase ya hecha, clase humano. De la línea 3 a la 6 sería como el constructor, donde definimos los parámetros como la edad, nombre, ocupación y lo asignamos a self, que sería como la instancia que va a ser del objeto. Y de la línea 9 a la 11 hacemos un método para simplemente imprimir nuestra instancia, que podemos hacer creando una en la línea 13 y en la línea 16 llamamos al método presentar. Vean, a la derecha en la consola está indicando correctamente los datos de la clase. Eso sería todo, amigos. Fue una presentación súper rápida, pero que nos va a servir para poder empezar ya en el Raspberry desde el próximo episodio. Nos vemos.